Acá está. Bueno, para empezar, acuérdense de cuando hablamos del mediastino. Mediastino era una estructura, una cavidad, digamos, que estaba formada por ciertas limitaciones que me determinaban a mí que existía ahí una cavidad, ¿bien? Se llama mediastino a una cavidad, como les dije, pero que se encuentra delimitada por hacia externo, tanto derecho como izquierdo, en sentido lateral, vamos a tener una parte de las caras del pulmón, de ambos pulmones, que ya vamos a ver cuáles son. Hacia abajo vamos a tener al señor diafragma, hacia anterior vamos a tener todo lo que es el esternón en su máxima potencia, especialmente lo que es el manubrio, el cuerpo y el sifoide, y hacia atrás vamos a tener la columna dorsal. Algunos autores hablan también que este mediastino se puede llegar a extender hasta la quinta vértebra cervical, que es el lugar donde se encuentra el opérculo del tórax, digamos, el lugar de entrada al tórax, pero en realidad como la prolongación de las estructuras que se encuentran ahí y el ingreso de las estructuras que se encuentran ahí, me va a permitir, digamos, que se extienda un poquito más allá de los bordes o del ápex, la parte más superior de lo que denominamos pulmón. Entonces, sí o sí, podemos decir que este lugar denominado mediastino tiene caras laterales, superior e inferior, y anterior y posterior, y eso determina cavidades. Lo más importante de esto que ustedes tienen que tener en cuenta es que la parte respiratoria se va a encontrar muy cercano en lo que es el mediastino anteromedial, ¿bien? Va a ocupar esa parte. Obviamente no hablamos del contenido, que eso ya varía con respecto a la parte anterior, medial, inferior, y posterior, perdón, del inferior, sino que vamos a hablar que esta es una estructura que delimita el mediastino, o sea, por lo tanto, no forma parte del mediastino inferior en su parte anterior, media y posterior, sino que es el que delimita para que pueda existir esto, ¿bien? Entonces eso tengan en cuenta, porque muchas preguntas de examen le dicen, descríbanme el pulmón, o la cara, las caras de los pulmones, y las nombran como que son caras que forman el mediastino, sabiendo que ya van a ver que una cara tiene un nombre de mediastino, pero en realidad forma pared del mediastino y no la parte interna del mediastino, ¿bien? Porque relacionan el corazón y ahí creen que pasa eso. Una vez dicho esto y entendido los límites de este mediastino y que el pulmón forma parte de las paredes de este señor mediastino. Vamos bien hasta acá. Ahora vamos a ir al señor pulmón, donde está acá. Para entender esto tenemos que tener en cuenta, ya sabemos que forma parte de las paredes de lo que es el mediastino. Tenemos que saber que tiene una altura de 25 centímetros. Hagan un screenshot a esta imagen si desean. Presenta una altura de 25 centímetros. Presenta un diámetro anteroposterior de 16 centímetros y transversalmente, escuchen esto, mide 10 centímetros y 7 centímetros. Obviamente esto es a nivel de la base, ¿cierto? A nivel de la base se hizo una medición, a nivel de las dos bases se hizo una medición y esa medición se tomó, depende. Si es el pulmón derecho serán estos 10 centímetros y si es el pulmón izquierdo serán estos 7 centímetros en un sentido en un sentido transversal, pero estamos midiendo a nivel de la base. Ya algo le estoy adelantando, la forma que tiene, acuérdense que tiene una forma cónica, como si fuese un cono. La diferencia de un verdadero cono es que la punta no es afilada, sino que es truncada. Podemos decir que tiene una estructura más o menos así, medio cónica, la punta del pulmón. Entonces podemos decir que es una estructura cónica, pero con no punta afilada, o sea que carece de esa punta afilada, ¿bien? Esperen que saque esto, ahora sí. ¿Qué color? Acuérdense de las medidas, ¿no? Altura 25 centímetros, anteroposterior 16 y transversal, pero a nivel de la base, si es el pulmón derecho mide 10 centímetros y el pulmón izquierdo mide 7. Ya van a entender
que mide 7 el otro por la presencia del corazón. Después tenemos el color. Cuando nace un bebé tiene color rojo oscuro. Cuando hace su primera respiración, a las pocas horas de vida, siempre sea de término el bebé y tenga la cantidad suficiente de surfactante, va a tener un color rosado. Y una persona ya añosa, digamos, por ejemplo, yo quizás ya tengo el pulmón medio azulado. Yo nunca fumé en mi vida, pero sí las personas, por ejemplo, de mi edad que fuman, y más si ya hacen trabajos que tienen contaminación, deben tenerlo ya un poco azulado. ¿Por qué? Porque existe a nivel del pulmón, ¿cierto? Especialmente a nivel de los alvéolos, ciertas estructuras denominados macrófagos, que son unas células que fagocitan, o sea, comen todas esas sustancias tóxicas de la polución del medio ambiente. Especialmente si fuman, tienen más marcado ese pulmón de ese color azulado tirando a negruzco. ¿Cuál es la consistencia? La consistencia es blanda, es un pulmón elástico. Acuérdense que se determina la capacidad de elasticidad que tiene el pulmón, se la denomina compliance, capacidad de estiramiento que tiene, ¿bien? No es lo mismo la ley de Frank-Starling que utilizaba para las fibras del miocardio. Con respecto a esto no tiene nada que ver, sino que es la capacidad que tiene de estiramiento, que eso lo determina la cantidad de agua que tenga el alveolo con la cantidad de surfactante, y cada inspiración que realice yo en cada entrada de aire, que eso se llama presión inspiratoria máxima, introduzco 1 litro de aire, hagamos de cuenta, y exhalo 900, porque siempre una parte quedaría como capacidad residual funcional, que es la capacidad que tiene el pulmón de contener el aire. Ni en la inspiración ni en la exhalación se va a perder eso, y hace que el pulmón nunca se colapse. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces acuérdense que la consistencia es blanda, no es friable como el hígado, que yo lo puedo apretar y se rompe, sino que más parece una esponja. ¿Vieron las esponjas estas, la de bailarina, esas esponjas que utilizamos para lavar los platos? Bueno, parecida a esa. Los alvéolos son muy chiquititos y se logran cuando están rotos en un paciente con EPOC, con enfermedad obstructiva crónica, se logran observar así en la pieza macroscópica. Y con respecto al peso, ahí tenemos el pulmón derecho pesa 600 gramos y el izquierdo pesa 500 gramos. Acuérdense que hay diferencia de tamaño y de peso debido a la presencia del corazón, que ocupa gran parte de sí mismo. ¿Bien? Vamos bien por acá. Perfecto. Ahora vamos a ver acá. No, no. Vamos por acá. Con respecto a la configuración externa del pulmón, vamos a ver esto acá, vamos a sacar todo esto. Con respecto a la configuración externa del pulmón, yo tengo que entender que el pulmón tiene forma de un semicono, o sea, con una base inferior y un vértice superior. ¿Ven? Observen acá la base, observen acá las bases, y acá tiene los vértices, que sería una estructura más o menos así. Esa sería la forma que tiene estos señores pulmones, esa forma cónica que tienen los señores pulmones. Para estudiarlo con respecto a su configuración externa, vamos a decir que tiene una cara external o costal, una cara interna o mediastínica, que esto yo un poco les hablaba de lo que es. Tengan cuidado cuando hablen de mediastínica, forma parte de la pared del mediastino, pero no forma parte del contenido del mediastino. Ojo con eso. Con respecto a la cara external o cara costal, que podemos decirle o darle un significado, ¿qué vamos a encontrar en esta cara? En esta cara lo que vamos a encontrar va a ser que presenta lo que se denominan las fisuras o fisuras. ¿Qué quiere decir? Son pequeños cortes denominados fisuras o fisuras interlobares. ¿Qué quiere decir? Me va a dividir a esta cara, y hasta la profundidad donde se encuentre ya a cercanía de la otra cara, van a encontrarse unas ciertas estructuras denominadas cisuras o fisuras. Obviamente que según el pulmón
según la cara externa que estemos mirando, costal, acuérdense, yo acá tengo las famosas costillas. Esas costillas están tocando esta cara externa costal que es convexa y voy a observar que en el pulmón derecho yo tengo pulmón derecho y este es el izquierdo. En el pulmón derecho yo voy a tener dos cisuras, o sea, dos cortes. Yo voy a dibujarles con color amarillito para que lo puedan ver bien. Miren acá, tenemos acá una, así, bueno, pinta de negro, me queda mejor con negro. Empezó. A ver, esta azul, ahí está. Presenta una cisura denominada oblicua o mayor. ¿La lograron ver bien esa? Cisura oblicua o mayor. Y una horizontal, que es esta que va acá, una horizontal o menor. Si ustedes observan en esta cara, se me ha formado a expensas de esta cisura o de estas estructuras, se me han formado tres caras, o sea, tres lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Repito, gracias a la presencia de estas dos cisuras, se me han formado dos o tres lóbulos. El lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto, de 10. La diferencia con el pulmón izquierdo, y ahí les voy a dar una técnica para que se puedan acordar ustedes. Esperen que sigo aceptando sus compañeritos. Una técnica para que ustedes puedan acordarse siempre. A nivel del pulmón izquierdo, únicamente tenemos una sola cisura que se denomina oblicua mayor. Es igual que la otra. La otra también tenía oblicua mayor y horizontal menor. Esta va a ser oblicua mayor. Mírenla acá. Miren qué bonita que se encuentra. Y me va a dividir a este pulmón en dos lóbulos. En un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. En un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Usted me dirá, pero profe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué acá yo tengo estas dos cisuras, por ende tengo un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior? En cambio acá tengo lóbulo superior e inferior. ¿Por qué me falta el medio acá? Miren esto, ¿por qué pasa esto? Primero, mírenme a mí. Esperen que saque esto. Mírenme a mí y ahí van a entender esto. Miren esto. Yo tengo un abanico, ¿cierto? Si este abanico que yo tengo, yo lo abro al abanico, me hace esto. Miren hasta dónde se abre. ¿Bien? Miren esto. Lo cierro y lo vuelvo a abrir al abanico. ¿Bien? Lo cierro y lo vuelvo a abrir al abanico. Miren ahora. Yo tengo un abanico y miren, no se abre igual. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo tuviese en este lugar, esperen, acá está, en este lugar, ¿a quién tengo alojado? Lo vamos a dibujar así esquemáticamente. ¿A quién tengo ubicado acá? Opa, ¿qué pasó? ¿A quién tengo ubicado? ¿Qué pasó? Esperen. Corazón, profe. Perfecto, muy bien. Yo tengo ubicado el señor corazón, ¿cierto? Pero ¿qué pasa que yo tengo ubicado ese señor corazón acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Esperen 2 segunditos que lo dibujo así. Ahí está. ¿Qué pasa si yo el corazón, imagínense esto, pulmón derecho, miren el pulmón derecho. Yo acá, chicos, no tengo nada. No tengo un corazón acá en el medio para poder apretarlo. No tengo acá un corazón. Entonces, el pulmón hace... Ahora miren esto. Tengo acá el corazón.
y yo lo aprieto, lo aprieto. Entonces, por eso el, el pulmón izquierdo presenta una sola cisura para formar dos lóbulos, cosa que la apertura ese no sea tan lateral, pero sí sea hacia posterior. Bien, permite que el pulmón se agrande hacia posterior. Acuérdense que el pulmón es mucho más grande en sentido antero-posterior, hacia posterior es mucho más grande que con respecto a anterior. Ya van a ver los bordes que vamos a estudiar acá. Entonces, acuérdense, por la presencia del corazón, no es, o sea, no es para que lo digan así, sino es para que ustedes se acuerden que la presencia, si yo tengo el corazón de este lado, tengo una sola cisura y tengo dos lóbulos. De este lado no tengo corazón, entonces tengo dos cisuras y tengo tres lóbulos. ¿Entendieron eso? Fisiológicamente algo así es, pero es para que más o menos me vayan entendiendo. Profe, ¿puede volver a explicar lo del pulmón derecho? ¿Sí? ¿El derecho o el izquierdo? El que No, tiene... el derecho. El que no tiene el corazón. Sí, profe. Tiene una cisura oblicua mayor y una cisura oblicua o menor. Horizontal o menor, perdón. Oblicua o mayor y horizontal o menor. Este se va a dividir en tres lóbulos. El lóbulo, esperamos cambiar de color, el lóbulo superior, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Eso era? Sí, profe. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿han entendido esta parte? Eso es lo que podemos encontrar en esta cara externa. Acuérdense cuando les pregunten cara externa o cara costal o cara convexa, también les pueden llegar a preguntar. Acuérdense de siempre hablar de lo que se llama cisuras. Acuérdense que son cortes que se introducen hasta la parte más cercana hacia el hilio pulmonar, que ya vamos a ver dónde se encuentra. Ahora vamos a la cara mediastínica o cara interna, o sea, la que mira hacia adentro. Miren esto, cara mediastínica o cara interna, cara mediastínica o cara interna. Vamos con la cara mediastínica, pero del pulmón izquierdo, chicos, pulmón izquierdo. ¿Quién alojaba el pulmón izquierdo? ¿Quién encontrábamos ahí al señor? ¿Al señor? Corazón. Muy Corazón, profe. bien, al señor corazón, perfecto. Vamos, en la cara interna del pulmón izquierdo, que es lo que estoy observando, todo esto es la cara interna, todo esto que está acá, así, es la cara interna. Por empezar, tengo la presencia del señor corazón acá, ¿no? Miren esto, vamos a empezar a ponerle. De arriba, lo principal que tienen que entender ustedes, perdón, que acá se encuentra el ilio. ¿Qué es el hilio? Es el lugar por donde van a entrar y van a salir las estructuras que le dan la funcionalidad o lo que le dan la vida y la importancia de vivir a esa estructura. ¿Bien? Eso es hilio. Pedículo son las estructuras con nombre y apellido que entran y salen. Repito, hilio es el lugar por donde entran las estructuras y salen, y el pedículo son las estructuras que entran y salen. ¿Entendieron eso? ¿Puedes repetir, profe? Perfecto, lo hago más fácil. El hilio, chicos, es la puerta de su casa. Y las veces que ustedes entran y salen, ustedes son el pedículo. Entonces, hilio es la puerta de entrada del órgano. Para que entren arterias, vasos, salgan venas, salgan la parte linfática. Pero el pedículo son las arterias, las venas, los linfáticos, ¿me entienden? O sea, el hilio es la puerta, el marco de la puerta, y todo lo que entra y sale es el pedículo, ya sea en este caso pulmonar. Vamos a tener hilio pulmonar,
pedículo pulmonar. Ojo con esto porque esto lleva a confusión. Repito, ilio, anoten, yo les dicto, anoten. Ilio, 2 puntos, es la puerta de entrada a cualquier órgano. Y el pedículo son las estructuras que entran y que salen del órgano. Pedículo son las estructuras que entran y que salen del órgano. Por ejemplo, arterias, vena, linfático, nervio, bronquio en este caso. ¿Listo? ¿Ya copiaron? Sí, profe. Perfecto. Esperen 2 segundos. Ya está. Bueno, vamos por parte ahora. Quiero que yo les voy a hacer, no sé si quieren hacer un screenshot de esto. Esto sería superior, esto es anterior. Espera, vamos a ver. Superior, inferior, anterior y esto es posterior. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que el pulmón es más grueso en su parte posterior que con respecto a su parte anterior? Miren la parte anterior, que ya vamos a ver que se llaman bordes, esa parte, pero miren en esta cara mediastínica del pulmón izquierdo, cara mediastínica o cara interna del pulmón izquierdo, observen ustedes cómo se observa que toda esta parte es fina, en cambio esta parte de atrás es gruesa. ¿Logran diferenciar eso? Sí, profe. Pueden hablar, son poquitos, ustedes no hay drama. Por ahí cuando son muchos es un lío. Pueden hablar, no hay problema. Bueno, miren esto porque quiero que presten mucha atención acá. Miren esto. En la cara interna del pulmón izquierdo, por arriba del ilio, que es esto que está acá, ¿logran ver ahí? Miren lo que vamos a encontrar. Yo voy a tratar de ir dibujando para que ustedes vayan entendiendo. Por arriba de esto, se encuentra por arriba de ese ilio, se encuentra el señor callado aórtico. Se encuentra el callado de la aorta. Por delante del ilio se va a encontrar el señor corazón. Y por detrás del ilio se encuentra la continuación de la aorta descendente. ¿Entendieron eso? Repito. Hacia superior del ilio vamos a encontrar ¿quién? El callado aórtico. Hacia anterior del ilio vamos a encontrar la impresión cardíaca o lecho cardíaco, el lugar donde se apoya ¿quién? El señor corazón. Y hacia posterior del hígado vamos a encontrar la arteria aorta, pero descendente.
Esos son los límites, podemos decir, de el pulmón izquierdo. ¿Qué vamos a encontrar lo más importante del pulmón izquierdo en esta cara interna del pulmón izquierdo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos ahora a la otra cara, a la cara mediastínica, pero del pulmón derecho. ¿Qué vamos a encontrar acá? Por arriba del ilio se va a encontrar la vena cava, vamos a dibujar de azul porque es la vena cava superior. Esperen. Vamos a encontrar la señora vena cava superior. Y por detrás del ilio se va a encontrar las venas ácigo mayor, la impresión de las venas ácigo mayor que venían por acá, ¿sí? Desembocan en la vena cava, así, y acá por este lado tenemos el señor esófago. Pero ese no nos interesa ahora. Profe, ¿puedes repetir por detrás del ilio? Ya le pongo nombrecito, ya le pongo nombrecito. Hacia superior del ilio voy a encontrar la vena cava superior. Vena cava superior. Y hacia posterior, acuérdense que esto es superior, anterior, posterior e inferior. Voy a encontrar las venas ácigos mayor. Eso es lo más importante que yo voy a encontrar en esta cara. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Han entendido lo que en general estamos hablando de esto? Y vamos a hablar de los ilios. Perfecto, muy bien. Ahora vamos, esperen que se me borró acá. Este es pulmón izquierdo. Pulmón izquierdo. Bueno, vamos de nuevo acá, pero ahora vamos a hablar de los ilios. Vamos a hablar del ilio del pulmón derecho. ¿Qué vamos a encontrar en el ilio del pulmón derecho? Primero quiero que tengan en cuenta y anoten esto, porque esto es pregunta de examen, que el ilio del pulmón derecho, o sea, la puerta esa por donde entra el pedículo del pulmón, tiene forma de rectángulo. Es un poco imaginario esto, ¿no? Pero bueno, es como para que entiendan que por ahí no todo lo forma que uno cree que tiene geométrica logra ser. El pulmón derecho, el ilio pulmonar tiene forma rectangular. Pregunta de exámenes. Rectangular. ¿Qué forma tiene el ilio pulmonar? Forma rectangular. Y quiero que acá presten mucha atención. Yo voy a agrandar la imagen para que puedan entender todos ahí. Acuérdense que esto es posterior y esto es anterior. ¿Bien? Para que vayan entendiendo. Miren esto porque está espectacularmente. Yo les explico esto y después ustedes siguen
siguen viendo. Esperen 2 segundos que voy a desactivar el WhatsApp de acá porque me están llegando los WhatsApp. Ahí está. Listo. Miren esto porque está muy bueno. Yo les explico este hilio y después siguen ustedes viendo los otros. Si tenemos tiempo, les explico los dos. Vamos con este. Pedículo hilio pulmonar derecho. ¿Qué forma tiene? A ver, activen los micrófonos. ¿Qué forma tiene? Fácil, vamos. Rectangular. Muy bien, muy bien. Rectangular, muy bien, rectangular. Miren esto, porque esto les van a preguntar, ¿cómo está conformado en su parte interna ese hilio, o sea, el pedículo pulmonar? ¿Cómo está formado? Ustedes van a decir, esto que está acá se llama bronquio, ¿cierto? Bronquio. Entonces, yo puedo decir que el bronquio se ocupa en la parte posterior del hilio, o sea, cercano a la parte digamos, podemos decir, de los bordes de la puerta, ¿bien? Del marco de la puerta. ¿Vamos bien hasta acá? Por detrás de esto, y muy pegadito ahí, se encuentran los que se denominan los vasos y nervios bronquiales. Entonces, yo puedo decir, mire, profe, el hilio pulmonar derecho tiene forma rectangular. Si yo lo observo en su interior, yo puedo decir que el pedículo ese tiene un bronquio que ocupa la parte posterior del hilio, pero hacia detrás de ese bronquio, más posterior a esto todavía, se encuentran los vasos y los nervios bronquiales. Por delante voy a tener lo que se denomina la arteria pulmonar. Esto que está acá es la famosa arteria pulmonar. Acá quiero que entiendan esto, que es un error de la imagen, pero la arteria esa, a pesar que está roja, lleva sangre sucia. Acuérdense, la arteria pulmonar lleva sangre sucia. Y las venas que vamos a dibujar ahora llevan sangre limpia. Es la excepción de la regla, ¿bien? Vamos de nuevo. Hacia adelante del bronquio voy a tener, ¿quién? La arteria pulmonar. Y después me quedan estas estructuras. Esta que está acá, con esta, y esta que está acá. Las venas pulmonares superiores se encuentran hacia adelante de la arteria pulmonar. Entonces, estas son vena pulmonar superior. Y por ende, esta es vena pulmonar inferior. ¿Por qué? Porque se encuentra por debajo de la arteria pulmonar. ¿Entendieron esto? Ahí lo repasamos, pero hagan un screenshot de todo. Repito, cuando hablamos del pulmón derecho, de la cara interna o mediastínica, o sea, de ambos pulmones, perdón, pero cuando hablamos de la cara interna de cualquier pulmón, ya sea derecho o izquierdo, tenemos que hablar del hilio. Acuérdense que pregunta de examen, si el hilio pulmonar derecho, ¿qué forma tiene? Ustedes van a decir, tiene forma rectangular. Y dentro de él, que tengo el pedículo, tengo una disposición muy importante. Hacia posterior encuentro los bronquios y hacia atrás de estos bronquios encuentro los vasos y los nervios bronquiales. Hacia adelante, o sea, hacia anterior de los bronquios, encuentro la arteria pulmonar y hacia anterior de la arteria pulmonar encuentro las venas pulmonares superiores. Debajo de los bronquios se encuentran las venas pulmonares inferiores. Acuérdense que son dos venas,
una derecha y otra izquierda. O sea, cada pulmón libera una vena pulmonar superior y una vena pulmonar inferior. El otro pulmón hace lo mismo, que cuando llegan al atrio izquierdo, llegan dos superiores y dos inferiores. Cada una corresponde a cada pulmón. Acuérdense, superior, inferior, pulmón derecho, superior, inferior, pulmón izquierdo. ¿Han entendido esto? Sí, profe. ¿Es fácil o no es fácil? Una ganga tiene que ser usted. Más vale cuando les pregunten, respondan bien, ¿no? Vamos a hacer el mismo juego acá. Esto es anterior, esto es posterior, inferior y esto es superior. Vamos a hacer lo mismo. Vamos con el pulmón izquierdo hacia arriba. ¿Qué vamos a encontrar hacia arriba? Perdón, primero decir la forma. Dicen los autores, y esto es medio gracioso porque no le veo, yo nunca le vi la forma esa, pero bueno, el pulmón izquierdo, chicos, tiene forma de raqueta. O sea, una onda así sería una cosa así, ¿verdad? Pero bueno, es medio, no sé, fantasmagórico verlo así, ¿verdad? Pero bueno, ustedes digan que tiene así, ¿eh? Esperen. Ahí está. Por arriba, bueno, primero tenemos que visualizar que tengo acá el señor bronquio. Siempre visualicen imaginariamente ustedes el bronquio. Por arriba del bronquio, o sea, hacia superior del bronquio, ¿quién voy a tener acá? ¿Rama de quién? De la arteria pulmonar. ¿Vamos bien hasta acá? Por detrás de este bronquio se encuentran los famosos vasos y nervios bronquiales. Y tengo que hablar de esto y tengo que hablar de esto. Por delante del bronquio, ¿quién se encuentra? La vena pulmonar, la vena pulmonar superior. Y por debajo del bronquio se encuentra ¿quién? O sea, hacia inferior del bronquio, la famosa vena pulmonar inferior. Hagan un screenshot de todo. Este tiene forma de raqueta. Profe, disculpe, ¿sería el Sí, ilion que Ana. tiene forma de... ¿El ¿Cómo, ilion tiene Ana? forma de raqueta? ¿Cómo? ¿El ilion tiene forma de raqueta? Claro, acordate que lo que siempre estamos hablando del marco de la puerta. El marco de la puerta denominado ilio en el pulmón izquierdo tiene forma de raqueta. Después tiene el contenido que es el pedículo, que es lo que acabamos de ver. El ilio del pulmón derecho tiene forma de rectángulo, ¿te acordás? Sí. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor, ¿cuánto le vamos a cobrar? Sí. Eso sería lo más importante que ustedes van a ver en lo que son con respecto a la cara mediastínica. Después tenemos una cara inferior. Después tenemos bordes. Y por último tenemos lo que es el señor apex o vértices, ¿bien? Vamos a salir de acá. Vamos a ir a ver donde tenemos otra imagencita. Esta más linda. Acá, vamos a esta, vamos para acá. Quiero que vean esto. La cara inferior o diafragmática o también llamada base del pulmón es cóncava, que mira hacia abajo y se va a apoyar en qué? En el señor músculo denominado diafragma.
Observen, todo esto que está acá es la cara inferior diafragmática o base. Es una concavidad. ¿Por qué tiene esa forma así? Porque el diafragma, acuérdense que el diafragma es una estructura, el diafragma es así, esto es una parte, entonces el pulmón se adapta a esa forma. ¿Bien? Esto sería así, chun, chun, chun. Y este es el señor pulmón con sus manchitas de las que fuman, los chavos que fuman, las chicas que fuman, estén todos marcados ahí. A ver, hagan una manito, no importa. ¿Cuántos son los que fuman? Acá hay 44 personas conectadas. Hagan la manito así, emoticón de cuántos son los que fuman, a ver. Ahora nadie fuma. Son tremendas. Los únicos valientes, 5 valientes, qué tremendos son. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Quiero que entiendan esto, que la cisura, esa oblicua mayor, que es esta que vemos acá, ¿ven esta cisura? Acá también la vemos así. Les pueden llegar a preguntar, como pregunta de examen, si esa cisura oblicua mayor, ¿qué función cumple? ¿Qué función cumple en lo que respecta a la base? Escuchen esto porque es importante. Con respecto a la base, yo acá les voy a hacer un dibujo hipotético, más o menos algo así. Esta cisura hace algo así. Entonces, a la base me va a dividir en dos partes, en una parte anterior y en una parte posterior. Entonces, ¿qué les pueden preguntar a ustedes en el examen? Si la cisura oblicua mayor, que es la que se encuentra en las dos caras externas o costales, ¿pero qué produce a nivel de la base? Como dijimos que esta cisura o estas fisuras, fisura no digan porque fisura en la jerga de la drogadicción es otra cosa. Así que digan fisura. Las fisuras estas, como son tan profundas, llegan hasta la base, hasta la cara diafragmática o cara inferior o base, y me hacen que la base, chicos, tenga así, miren, si esta es la base, estamos viendo una vista inferior, y la fisura hace esto así, yo voy a tener una porción anterior y una porción posterior. Y esto que está acá es la fisura oblicua o mayor. Entonces acuérdense ustedes que les pueden llegar a preguntar si la fisura esa que ustedes ven en la cara externa de ambos pulmones, que se llama fisura oblicua mayor, ¿qué hace a nivel de la base de la cara diafragmática? También pasa, la corta y la divide en dos partes, en una anterior y en una parte posterior. ¿Han entendido eso? Sí, profe. Perfecto, muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Con respecto a los bordes, chicos, vamos a volver a los dibujos anteriores. Con respecto a los bordes, esto es fácil. Tenemos un borde anterior, que es este, que está acá, así. Un borde posterior, que está acá así. Un borde inferior, que mírenlo, es circular. Y un vértice, ¿cierto? Vamos a empezar con el borde, el famoso borde. Esperen, yo me achico un poquito esto, así lo pueden ver bien. Ahí. Vamos a hablar del borde anterior. El borde anterior es delgado. Mírenlo qué finito que es. Mírenlo acá en esta zona. Mírenlo acá en esta zona. Observen acá. Es muy delgado y muy finito. ¿Y cómo va a separar? Este borde separa la cara externa de la cara mediastínica. ¿Entienden eso más o menos? Mírenme acá todo en los dibujos. Si esta es la cara externa o costal
y esta que está acá es la cara mediastínica, donde está el ilio y el pedículo, y este que está acá es el borde anterior. Entonces este borde va a separar, porque para acá es una cara y para acá es otra cara. ¿Entendieron eso? Profe, ¿puede volver a explicarlo? Sí. ¿Con mi manito? Sí, profe. Perfecto. Estoy buscando algo acá. Bueno, esto es el pulmón. Esta es la cara mediastínica, acá tenés el otro pulmón, yo saco este, me quedo con este, cara mediastínica. Esto que está acá es la cara externa, ¿cierto? Y esto es el borde anterior, o sea, lo tenés por acá. El borde ese va a ser el lugar donde se une la cara mediastínica con la cara externa. Eso que está ahí, ese es el borde anterior. Y el Profe, borde... está Hola, indicando en la pantalla porque no se ve. Dayana, ¿Sí? ponga silencio, Dayana. Estamos escuchando todo lo que habla. No, profe, le estaba diciendo que lo que está, si está indicando algo en el Power, en la Filmina no se ve. Es que estoy haciendo con mi mano, estoy dibujando, estoy diciendo que me vean a mí. Disculpe, profe, yo Está tenía bien, la está pantalla. bien. No. ¿Quién me había preguntado recién? Perdón, ya me perdí. Yo, profe. Bueno, pero ¿entendiste más o menos Sí, eso? sí, gracias. Bueno, pero ahora quiero que te imagines esto. Mira, si esto es cara mediastínica y esto es cara externa o cara interna, y yo la junto adelante, ¿qué voy a tener acá? El borde anterior. Pero si yo la veo por detrás, ¿qué voy a tener yo? El borde posterior. Entonces, el borde posterior, chicos, que es este que está acá, el borde posterior, este que está acá, es un borde grueso y redondeado. ¿Y qué une? Lo mismo que la cara anterior, que el borde anterior, la cara costal con la cara interna. Por ejemplo, miren, yo les voy a dibujar acá en una vista superior el pulmón. Miren esto. Todo esto que está acá, yo le voy a hacer así, todo esto que está acá es cara mediastínica. Y este es cara costal. Miren, esto es borde anterior y esto es borde posterior. Vista superior es esa. ¿Entendieron eso? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Y miren esto, vamos a la última parte. Dayana, ¿me entendés? ¿Vamos bien, Dayana? Sí, profe. Perfecto. Y ahora miren esto porque está bueno. Nos queda el borde inferior. El borde inferior, chicos, para que ustedes se den cuenta, es un borde que tiene forma de círculo. Es todo esto el borde inferior. Mira, vamos a poner un colorcillo. Vamos a hacer un rojo y lo vamos a hacer más fuerte, más grueso. Miren esto. Todo esto que está acá es el borde inferior que es circular. Borde inferior o circunferencial también se le llama. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué une este? Y este une la cara medial con la cara externa, une todo, ¿bien? ¿Qué une? Une las tres caras, chico, este. Une la cara externa con la cara interna y con la base, o denominada cara inferior. Miren esto, yo ahora les voy a dibujar. Miren esto porque está bueno. Esperen, que acá me mandó un mosco. Miren esto porque está bueno. Miren esto. Yo les voy a dibujar. Esto que está acá es la cara, el borde inferior o circunferencial. Miren, esto es muy un poco imaginación, ¿no? Pero bueno, tienen que lograrlo. Ustedes pueden. Miren esto. Borde anterior, borde posterior. Así sería.
borde anterior, borde posterior, y este es el borde inferior. Profe, ¿Sí? sería como en un plato y lo que está adentro Claro, sería la base. exactamente. Bien. Exactamente. Y por último, de esta parte, porque me parece que no vamos a llegar con todo, tenemos el ápex o vértice. Es redondeado, obsérvenlo acá, es redondeado. Acuérdense que corresponde a la parte más superior del pulmón, que es cuando vean segmentación pulmonar. Lo que sí tienen que tener en cuenta que supera el borde superior de la segunda costilla. O sea que yo acá tengo esto que está acá en la primera costilla y esto que está acá en la segunda. O sea, supera el borde superior de la segunda costilla, ¿cierto? O sea que podemos decir que sobrepasa el borde superior de la primera costilla. Así. O sea que yo lo puedo palpar si en las personas muy delgadas, se la puede observar acá, en esta parte, la respiración y cómo aumenta de tamaño esta zona, ¿cierto? Se puede observar, ¿por qué? Porque supera el borde superior de la segunda costilla y en la inspiración profunda llega a elevar la cúpula del diafragma, de la pleura, la llega a elevar. ¿Han entendido todo esto hasta acá? Bueno, nos queda ver pleura, ya veo cómo hacemos para verlo, porque si no es muy larga la clase esta. Cualquier cosita, después nos queda ver las segmentaciones hepáticas, las segmentaciones también no es difícil, pero lo que quiero es que veamos pleura, así que ya vamos a ver un horario para que vean pleura, porque es más complicadito pleura para que puedan entender el desdoblamiento, cómo se forma la pleura. ¿Ah? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, posiblemente el martes yo vaya un ratito y les dé un poquito de pleura y ahí sigue la profe para no marearlos tanto. ¿Ah? Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa nos estamos viendo. Que tengan una excelente semana y nos vemos. Chau, chau, chau. Suerte.